show off this beautiful ring again. It looks so nice, right? And it's really meant to be a long life prayer. I'm sorry. Estoy llevando al niño. Estás súper bonito. It's a lot. Can I get a translator, please? Hi. Hi, there she is. I'm sorry. I could try, but I'm not that good at it. So this is a long life prayer ring. Este es el anillo de la plegaria de la larga vida, Donated by a very talented jeweler. donado por un talentoso joyero. And it's a fundraiser for Asian Legacy Library, ACI Mexico, and ACI. Y es para recaudar fondos para la Biblioteca del Legado Asiático, ACI México y ACI Home Office. So our goal is to raise $20,000. Nuestra meta es recaudar $20,000. So far, we have 1,200. Hasta ahora tenemos 1,200. So we're getting there. Nos estamos acercando. So if this is something that calls to you, you could get one ticket for $10. Si esto es algo que te llama la atención, te interesa, puedes comprar un ticket por $10. How much is this worth ¿Cuánto cuesta on the marketplace? este anillo si lo fueras a vender? ¿Cuánto costaría? It's about $1,000 ring. Costaría alrededor de $1,000 comprar este anillo. It has a beautiful diamond in it. Tiene un hermoso diamante And more importantly, it has a very important mantra inscribed in it. y todavía más importante, tiene un mantra muy importante escrito en el anillo. So if you would like to win this beautiful ring, Si te gustaría ganar este hermoso anillo, there is the QR code, or it's online. ahí está el código QR o lo puedes ver también en línea. Share it with your friends, post it on your social media. Compártelo con tus amigos y postéalo en social media. Yes, share it with everybody. Compártelo con todos. Excuse me? Gail, say yes. Well, that's a ¿Qué tal si tenemos efectivo y no tarjeta? If you just put it in my pocket, Si me lo pones en el bolsillo, I'll maybe remember to put you in the drawing. tal vez me acuerde de ponerte en la rifa. We'll figure that out. That's a good question. No, lo vamos a descifrar. Gracias por esa pregunta. Lo vamos a resolver. Yeah, with the credit card, you can go online. What's that? We'll figure it out. We'll help you out. Cool. Y si tienes problemas con pagarlo en línea, por favor, acércate a alguien del retiro que tal vez te pueda ayudar con eso. Cool. Thank you very much. And I think Geshe is ready to start. Yes. You can buy the ticket in the Tartuk shop. También pueden comprar el ticket en la tienda Tartuk. Nice. That was easy. Thank you. Muy bien, gracias. We'll give you an update a little bit later where we are. An update later of where we are in the raffle. Más tarde les vamos a contar cómo vamos con esta rifa, con la recaudación. All right. And Geshe Michael Roach. Yay. Hi, welcome back. Hola y bienvenidos de regreso. So the next section is about Torma offering. La sección que sigue es acerca de ofrecer tormas. And I wanted to congratulate the team from Guadalajara Y quiero felicitar al equipo de Guadalajara who have finished their 18 foundation ACI courses. que terminaron sus 18 cursos fundamentales de ACI
They started the 18 advanced courses, Empezaron los 18 cursos avanzados, which is Diamond Way secret courses. que son los cursos secretos del Camino del Diamante. Those, to do the advanced courses, you have to finish the foundation courses. Para poder hacer esos cursos avanzados tienes que terminar los primeros cursos fundamentales. The foundation ACI courses are 18. Estos cursos fundamentales son 18. I believe you should take about 6 years to do them, 6 or 7 years. Y yo creo que deberías tomarte unos 6 o 7 años para hacerlos. And it's a great foundation. Y es una gran base. It's the Geshe course. Es todo el curso de Geshe. It's all the best part of the Geshe course. Son todas las mejores partes del curso de Geshe. Then when you finish those, Y cuando termines eso, you can do the 18 advanced courses. puedes empezar con los 18 cursos avanzados. I also designed those to take 6 or 7 years. Okay. Y también los diseñé para que te tomen 6 o 7 años. Together, I think it's 30,000 pages of translation. Todo junto creo que son 30,000 páginas de traducción. It took a long time Tomó mucho tiempo and it was very hard. y fue muy difícil. And the Diamond Way course, El curso del Camino del Diamante, we took the best of all the Diamond Way books. tomamos la mejor parte de todos los libros del Camino del Diamante. There are 990 teachings from Lord Buddha that still exist. Hay 990 enseñanzas directas de Lord Buda que todavía existen. We finished inputting them about 15 years ago. Terminamos de ponerlas en la base de datos hace más o menos 15 años. So we saved all of the teachings in the world that Lord Buddha gave. We finished them 15 years ago. Así que hace 15 años terminamos de ingresar en la base de datos, de rescatar todas las enseñanzas que Lord Buda dio. They are online and they are free, Están en línea y gratis, but they're in Tibetan. pero están en tibetano. So out of 990, guess how many of those books are Diamond Way? De 990 libros, ¿cuántos piensas que son Camino del Diamante? About 500. Como 500. Okay, it's almost exactly half Es casi exactamente la mitad. are Diamond Way. Okay. Son los del Camino del Diamante. And that course, that 7-year course in Diamond Way, Este curso de 7 años del Camino del Diamante, 30,000 pages. 30,000 páginas. I think it's the best Diamond Way course in history. Creo que es el mejor curso del Camino del Diamante en toda la historia. Those books were, because it was secret, Y porque era secreto, different parts of Asia have different parts of the Diamond Way, but nobody has all of it. las partes estaban en diferentes lugares de Asia, pero en ningún lugar estaba todo junto. And it took like 35 years of work. Y tomó 35 años de trabajo. And I think it's the best Diamond Way course in history. Y creo que es el mejor curso del Camino del Diamante en la historia. So it's crazy if you don't do it. Estás loco si no lo haces. And I think the Guadalajara teachers are some of the best teachers if you want to learn Diamond Way. Y creo que los maestros de Guadalajara son algunos de los mejores maestros si quieres aprender el Camino del Diamante. I had a meeting with them yesterday. Tuve una reunión con ellos ayer. They have worked harder than any other country to learn the Diamond Way. I'd like to thank them. Yeah. Han trabajado más duro que nadie en aprender el Camino del Diamante. Quisiera agradecerles. Why am I talking about that? ¿Por qué estoy hablando de esto? Well, try to study with them, okay? Intenta estudiar con ellos. And they're doing a good job on it. Están haciendo un buen trabajo. But here we have a Torma offering. Aquí tenemos ofrendas de tormas. And Torma means it's like a special cake. Una torma es como un pastel especial. And it has special ingredients inside. Tiene ingredientes especiales dentro.
And like if your family is having some kind of problem, Si tu familia está teniendo un problema, like if you don't have harmony in the family, por ejemplo, si no hay armonía en tu familia or one of your family members got cancer, something like that. o alguno de los miembros de tu familia tiene cáncer o algo así, It's a tradition es una tradición. to make this cake. It looks like this shape, right? Oh, there's As- a picture. I think I have a picture. Hacer este tipo de pastel que tiene una forma de cono y creo que tenemos una imagen. Yeah, there's a torma cake. Sí, esa es una torma. We teach you how to make them. Nosotros les enseñamos cómo hacerlas. And when you're having a serious problem, Y cuando estás teniendo un problema serio, you make one and you put it outside your front door, haces una y la pones afuera de tu puerta principal. and it helps to protect the family. Ayuda a cuidar a tu familia. Now, let's read Lojo. Vamos a leer Lotion ahora. Lojo na leva combate chosen so na nata so chungwe se senchen tanto di dingen da no member ne tongan che go back to the yinde. For Lojong person, Para una persona Lotion, if they get sick, si se enferma, they should thank the spirit deberían agradecerle a los espíritus. because ¿Por qué? we were supposed to do Tonglen. Se supone que deberíamos hacer Tonglen. We are supposed to take other people's problems. Se supone que deberíamos tomar los problemas de las demás personas. If you get some kind of illness, Si te enfermas, you should think, I did it. deberías decir, sí, lo logré. I took the other people's bad seeds Tomé las malas semillas de los demás and I got sick. y me enfermé. So you should be happy. Así que deberías sentirte feliz Then you should make a torma, y deberías entonces hacer una and torma, go put it outside your house. ponerla fuera de tu casa. You can thank them, but you can also say, I hope new spirits will come to make me more sick. Puedes agradecerles, pero también puedes decir, espero que más espíritus vengan y me enfermen más. So normal people, La gente normal, when they get a family problem, cuando tienen un problema they familiar, make a torma hacen una torma, and they put it outside their door. la ponen afuera. Lojong people, La gente Lotion, when they get a problem, si tienen un problema, they make a torma, hacen la torma, they put it outside their door, la ponen afuera de su puerta and they say, this is an invitation to more sickness demons. Please come. This is the place you want to come to. y dicen, esta es una invitación para más demonios de las enfermedades, por favor, vengan, esta es la invitación. And I will take it from other people. Yo lo voy a tomar de otras personas. If someone has to suffer, it should be me. Si alguien tiene que sufrir, que sea yo. Okay. And it's very funny because the korma meaning outside the house is like when we do the tsampo, when we do the Diamond Way retreat and we put the mantra on the door. Es chistoso porque cuando una torma fuera de una casa tiene un significado, como por ejemplo en los retiros del Camino del Diamante ponemos un mantra fuera de la puerta It's supposed to protect the house. y se supone que proteja la casa. I did a retreat in the forest in North Arizona. En el norte de Arizona hice un retiro en el bosque. I put the mantras on the 4 walls Puse los mantras en las 4 paredes and I did a 1-month retreat y hice un retiro de un mes. and there was a forest fire Se incendió el bosque and I saw it coming. It was jumping from the top of the tree to the top of the tree. It didn't touch the ground. Lo pude ver, venía saltando por encima de los árboles sin siquiera tocar la tierra. Yo lo veía venir, And it was coming down at my cabin, you know. justo hacia mi cabaña. And the firefighters came. Los bomberos llegaron, 5 of them died. 5 murieron. They had to hide under the special blanket Se tenían que when the ocultar, fire goes over them. se tienen que ocultar bajo esta cobija especial cuando el fuego empieza a pasar sobre de ellos. And between me and the fire, 5 guys died. Y entre el fuego y yo, 5 personas murieron. So I did mo. We call mo means prediction with the dice. Entonces hice una predicción, me hice a mí mismo una predicción. Should I run or not? ¿Me escapo o no? Then they said, no, you don't have to run. La predicción dijo, no, te puedes quedar.
you have those mantras on the wall. You don't have to worry. You know? Tienes tus mantras en las paredes, no debes preocuparte. Then I'm like, I don't know. I think I'll run. Dije, creo que sí me voy. And I pack a bag and I ran, you know. Agarré mis cosas y me And fui. there was a highway. Había una and, carretera. I ran to the highway and I hitchhiked and I went to town and I stayed in a hotel. You know. Me fui a esa autopista, hice dedo, me subí a un auto y me fui a un hotel a la ciudad. Then I realized I forgot my address book. Me di cuenta que me había olvidado mi libreta de direcciones. And the next day I went back to see if it survived the fire. Así que al día siguiente regresé para buscarlo a ver si había sobrevivido el fuego. And I went to all the forest is burned, you know. Todo el bosque estaba quemado. And I walked through the forest. And Caminé a través del bosque, then I came to my cabin. llegué a mi cabaña It's fine. It's no problem. sin problemas, está The perfecta. fire split and go around the cabin and continue. El fuego se Like dividió, this. le dio la vuelta y siguió. Then the guy I rented the cabin from, A la persona que le renté la cabaña, he's standing in front door and he says, I love you guys. él está parado enfrente de la puerta y dice, ay, los amo, los amo. Those Buddhist mantras, they are so cool. Los mantras budistas están buenísimos. And, he saved like $50,000 house. You know? Sí, rescató o sea, salvó su casa de $50,000. But this one is different. Pero esto es distinto. And if you're a Lojong person, Si eres una persona Lojong, you put the mantra on the house to attract the fire. pones el mantra en la casa para atraer el fuego. If someone loses their house, it should be me. Si alguien tiene que perder su casa, deberías Ok. ser tú. It's advanced Buddhism. Esto es budismo avanzado. All right. If someone's going to lose their house, Si alguien tiene que perder su casa, it should be me. debería ser yo. This mantra is not to stop the fire. This mantra is to invite the fire. Este mantra no es para frenar el fuego, este mantra es para invitar And el fuego. It takes a lot of courage, Toma mucha valentía. but that's Lojong. Eso es Lojong. In English, we say, are you man enough to do Lojong? Are you woman enough to do Lojong? En inglés decimos, ¿eres suficientemente hombre o mujer para practicar Lojong? Are you strong enough to invite problems ¿Eres suficientemente fuerte para invitar a los problemas? and eat the other people's problems? ¿Comerte los problemas de los demás? Okay, that's Lojong. Eso es Lojong. And it takes a lot of courage. Toma mucha valentía. But the more you eat other people's problems, Pero cuanto más te comes los problemas de los demás, the more good seeds you plant. más buenas semillas plantas. There was a lama, he was dying. Había un lama que estaba muriendo. He's a very famous lama, Es un lama muy famoso, very peaceful lama. muy pacífico. And he was on his deathbed Estaba en su lecho de muerte. and he's going, ah, no. Y le decía, no. Then his students are like, what happened? What's happening? Sus estudiantes le dicen, ¿qué Sorry. pasó? No. You know, and Seguía, no, he said, what's wrong? está mal. He said, I'm a Lojong person. Soy una persona Lojong. I was praying to go to the hell after I die so I can help people. Estaba rezando ir al infierno para poder ayudar a las personas ahí. And the angels are trying to take me to heaven. Los ángeles tratan de llevarme al paraíso. He's very upset. Está enojadísimo. No, I'm supposed to go to the hell. Se supone que vaya al infierno. They are saying, no, you have to go to the Dice, hell. no, al paraíso. He's like, Él está así frustrado. okay, that's a real Lojong. Okay. Ese es verdadero Lojong. By the way, he ended up in the heaven. I'm sorry. Sí, terminó en el cielo, perdón. Okay, he failed to go to the hell Falló en ir al infierno because he wanted to go to the hell porque quería ir al infierno to help other people. para ayudar a los demás. So we are not like that. We are not so strong. No somos así, no somos Take tan little fuertes, problems from other people. pero tomemos pequeños problemas de los demás. They say start with giving away vegetables, and then you can give away later. You can give away your life. Dicen que empieces dando vegetales para que más tarde puedas dar tu vida. For me, giving away vegetables is very easy. Para mí, regalar vegetales es fácil. Giving away churro is a problem. Regalar churros sería más difícil. I,
Okay. Jumbo la torma tawana. If you're gonna make tormas, Si vas a hacer tormas, keki dala nepa cheba de daki did dak. You should offer the torma to the bad spirits and say, thank you for hurting me. deberías ofrecerle la torma a los malos espíritus y decirles, gracias por lastimarme. You are the instrument of me using up my bad karma. Eres mi instrumento para terminar con mi mal karma. Anytime someone gives you trouble, Cada vez que alguien te da problemas, I don't get much trouble from people, la verdad no me dan muchos problemas las personas, except when I drive. excepto cuando manejo. I don't know, in Arizona, special drivers, En Arizona tenemos conductores especiales. they're always in a big truck. You know? Siempre están en un camionzote They always follow me like this. You know? y siempre me siguen así pegaditos. Then I give a special sign, Les doy una señal especial. you know. I have to do secretly because my wife doesn't like it. You know? Lo tengo que hacer secretamente porque a mi esposa no le gusta. She's like, everything okay, honey? Me dice, ¿todo bien, mi amor? But if you're in Lojong, Pero si eres una persona loyo, you have to thank those guys. le tienes que dar las gracias a esos muchachos. Thank you for following me too close. Gracias por seguirme tan pegados. You are using up my bad seed. Me están eliminando el mal karma. In fact, inside the Dharma organization, De hecho, dentro de las organizaciones de Dharma, be careful when someone thanks you. ten cuidado cuando alguien te agradezca. Maybe it means you're really problem person. Tal vez significa que les estás dando problemas. Thank you. I love you. Dicen, gracias, te amo. Why you love me? ¿Por qué me amas? Because since I know you, I use up so many bad seeds. Desde que te conozco he usado tantas malas semillas. Okay, that's real no joke. Esa es una verdadera persona loyo. This is a very important you guys got that paragraph. It starts with Dungyal Jung. It starts with Dungyal Jung. Este es el párrafo que vamos a leer ahora, Yeah, the green one. The el que green one. está marcado con verde. This one is very, very important. Es uno muy, muy importante. It's good that we reach it today. Es muy bueno que hayamos llegado a este párrafo hoy. Dungyal Jung say Rang Desar Chushawana. Let's say that you walk into your kitchen Digamos que entras a la cocina and there's water on the floor. y el piso está mojado. Okay, probably it happened to you. Probablemente te ha pasado. And then you have two choices. Tienes dos opciones. You can get some towel and you can clean the floor. Puedes tomar una toalla y limpiar el suelo. And you feel okay, you feel happy. ¿Te sientes bien con eso? ¿Te sientes feliz? You know, I cleaned the floor, the water's gone. Limpié el suelo, el agua ya no está ahí. But in Buddhism, Pero en budismo, if you don't look under the sink, you're a stupid person. si no revisas abajo del lavabo, significa que no eres que eres una persona tonta. Find where the water came from. Encuentra de dónde viene el agua. Okay, don't just clean up the mess. No solamente limpies ese lío, Maybe you have a water leak in your house. tal vez tienes una pérdida de agua en tu casa. Then I don't know, I feel lazy. You know, Daniel knows. Usualmente me siento bastante flojo, Daniel sabe. Sometimes I get a leak under the sink in my kitchen. A veces gotea el lavabo de la cocina. And I will clean up the floor and I will call Daniel. You know, Voy a limpiar el suelo y le voy a hablar a Daniel. hey, can you figure out where the water's coming from? ¿Puedes encontrar de dónde viene el agua? I'll tell you a secret. Les voy a decir un secreto. If you want to find out what kind of underwear the plumber is wearing, Si quieren saber cuál es la ropa interior que usa el plomero, tell them there's a link under the sink. díganle que pierde el agua debajo del lavabo. Then you can see the big butt and all Le the pueden ver sus nalgotas So- cuando está trabajando. sometimes I'm watching Daniel, but
I will send A him. veces miro a Daniel, You go check the water. le digo, ve a checar el agua. And I feel lazy. I don't want to crawl under there. No, me da flojera, no me quiero yo meter ahí abajo. It's dirty and it's hard. Está sucio y es difícil. And I just feel really lazy to clean it. De verdad no quiero hacerlo. And but if you're Buddhist, Pero si eres budista, our job is to find the source of the leak. nuestro trabajo es encontrar la fuente de esa pérdida. First teaching of Lord Buddha, La primera enseñanza de Lord Buda. pain Dolor, and the source of pain. la fuente del dolor. So you have to find the source of pain. Tienes que encontrar esa causa del dolor. Don't be lazy. No seas flojo. Crawl under the sink. Make sure your underwear is clean and then crawl under the sink Asegúrate que tengas ropa interior limpia y métete en el abajo del lavabo and try to find where's the real leak. Okay. y trata de encontrar realmente de dónde viene esa agua. When you have a problem, Cuando tienes un problema, find the real source encuentra la verdadera causa and don't be lazy. y no seas flojo. Because if you're lazy, Si eres flojo, you will have to clean up the water again and again and again. vas a tener que seguir limpiando el agua una y otra vez. And I'm a lazy person. Y yo soy una persona floja. I will clean the kitchen floor 10 times Yo voy a limpiar el piso de la cocina 10 veces instead of crawling under the sink, en lugar de agacharme abajo del lavabo. But Lojong person, Pero una persona lojong you have to not be lazy. no puede ser flojo. If a person's giving you trouble, Si una persona te está dando problemas, you're doing something. estás haciendo algo. That you can keep fighting with them. Puedes seguir peleando con ellos. You can keep talking to them. Puedes seguir hablando con ellos. But it's like cleaning up the kitchen floor. It's go over and over again. Pero es como limpiar el suelo de la cocina. Lo vas a tener que hacer una y otra vez. Crawl under the sink, find the real cause. Métete abajo del lavabo, encuentra la verdadera causa. And that's you. Y esa causa eres tú. All problem people are coming from you. Todos los problemas, todas las personas problemáticas vienen de ti. So you have a choice. You can fight with them for many years, Tienes la opción. Puedes pelear con ellos años y años, or you can crawl under the sink and find the real problem. o te puedes meter abajo del lavabo y encontrar el problema real. And the real problem is me. El problema real soy yo. Okay. All people who give me problems are coming from me. Todas las personas que me dan problemas vienen de mí. Geshe should drive home, Geshe la debería manejar a casa, go in the bathroom, ir al baño, close the door, cerrar la puerta, look in the mirror. mirarse al espejo. Okay. Right? Ok, That's the real person. esta es la verdadera problema, la verdadera persona del problema. If you're going to make the special welcome sign, Si vas a hacer esta seña especial de bienvenida, you should do it in the mirror. deberías hacérselo al espejo. That's the real source of the problem. Esa es la verdadera causa de tu problema. And that's good because then you don't get more fights with the people. Eso es bueno porque así ya no te tienes que meter en problemas con los demás. Okay, toma gyatse jutu tungshaki gone shapa shichina, bila jowa shika gepa function. If you want to do a confession, Si quieres confesarte, this is an interesting suggestion for advanced confession. es una sugerencia interesante para confesiones avanzadas. Like you did something very bad. Hiciste algo de verdad malo. Like when I was in college, I had an abortion, Cuando estaba en la universidad tuve un aborto and my teachers taught me it wasn't a problem. mis maestros me enseñaron My college. en ese momento, college mis maestros de la professor. universidad me dijeron que no era un problema. Then later, my lama said, "Big mistake," Más tarde mi lama me dijo eso es un gran error. And I want to clean the karma, Así que yo quería limpiar ese karma. So then you could make a torma, for example, Puedes hacer una torma, por ejemplo, and you could offer it as a purification. y la puedes ofrecer como purificación. But he says here, Pero aquí él dice, if you really want to do a purification, si de verdad quieres hacer una purificación, offer a torma and ask for more problems.
Ofrece la torma y pide más problemas. Do a prayer for more problems. Haz una oración, una plegaria para tener más problemas And dedicate it to your mistake. y dedícalo a tus errores. So I made a mistake when I was 18 or 19, Así que cometí este error a mis 18 años and I'm offering torma. y estoy ofreciendo una torma por eso. I'm not offering it to the Buddhists. No se lo estoy ofreciendo a los budas. I'm offering it to the negative spirits. Please come to my house. Se lo estoy ofreciendo a los espíritus negativos. Por favor, vengan a mi casa. Give me as much trouble as you can. Denme todos los problemas que ustedes puedan. And I'm going to use it to clean my bad seeds. Lo voy a usar para limpiar mis malas semillas. Okay. Takes a lot of courage. ¿Ok? Toma mucha valentía. By the way, then when you meet irritating people, you can celebrate. Y entonces cuando conoces personas irritantes puedes celebrar. Oh, my torma offering was success. Dices, la ofrenda de torma tuvo éxito. Chela kang tu gomla jor. This is a famous quotation. Esta es una cita famosa. Say chela Digan chela, kang tu gomla jor. Every single thing that happens to you during the day, cada cosa que te pasa durante el día, use it for your meditation. úsala en tu meditación. Okay. Everything. Todo, Okay. Especially your problems. especialmente tus problemas. So if you're a Lojong person Si eres una persona loyo and you're driving to the airport and you have to get there on time y estás manejando al aeropuerto, tienes que llegar a tiempo and there's a bad traffic jam. y hay un atascamiento de tráfico, People ask me, Geshe, did you go to Mexico? It means, did you go to Mexico City? la gente me pregunta, Geshe, ¿la fuiste a México? Lo que quiere decir en realidad, ¿fuiste a la don't ciudad de know. México? The people from New York, they say, I live in the city. Como la gente de Nueva York que dice, yo vivo en And la you're ciudad. like, look, there's other cities also. Y uno le dice, hay otras ciudades también, ¿eh? Then the people from Mexico City are, I live in Mexico. La gente de la Ciudad de México te dice, ¿fuiste a México? You look like there's other Mexico besides Mexico Ah, City. hay otro México que no es solo la Ciudad de México. Anyway, my memory of Mexico City is 5 hours sitting in a traffic jam without moving. Mi recuerdo de la Ciudad de México es estar sentado en el tráfico por 5 horas. And when something like that happens to you, Cuando algo así te sucede in Lojong, en Lojong, you have to use it for your meditation. tienes que usarlo para tu meditación. Okay, here, Gang Tuk Komla Jor means any problem comes to you, Esto significa, aquí el texto, cada problema que viene a ti, take it as a meditation object. tómalo como un objeto de meditación. So you don't have to, go to a temple to find a meditation object. No tienes que ir al templo a encontrar un objeto de meditación. Just go to the highway in downtown Mexico Ve a la autopista en la Ciudad de México and you get an automatic meditation object. y vas a tener un objeto de meditación automático. Okay, so if you're a real Lojong person, Si eres una verdadera persona Lojong, everything that happens all day long, you can use it. todo lo que te sucede todo el día lo puedes usar. Don't come to Geshe and say, I need a meditation object for the next 6 weeks. No vengas con Geshe y le digas, necesito un objeto de meditación para las próximas 6 semanas. Geshe, I need a meditation object for the next 6 weeks. Geshe, necesito un objeto de meditación por las próximas 6 semanas. Okay, I have a suggestion. Tengo una sugerencia. Use your life. Usa tu vida. That's the idea. Everything that happens to you can be a meditation. Esa es la idea. Todo lo que te sucede lo puedes usar para meditar. Here it says, Chalam Dukyate Lojong Lajar. A person who's studying Lojong, Una persona que está estudiando Lojong they can use everything in their meditation immediately. pueden usar todo en su meditación inmediatamente. Okay. We reached the 4th of the 7 points. Llegamos al cuarto de los 7 puntos. Since we don't have the young man to ask what is number 4, Como no tenemos a nuestro jovencito para preguntarle cuál es el cuarto o los 7 puntos, I'm sure he took his mom to a nice lunch in Guadalajara estoy seguro que se llevó a comer a su mamá a un lindo lugar en Guadalajara with the money. con todo el dinero que ganó. We reached point 4 is a summary of the whole lifetime practice. Llegamos al punto 4, que es un resumen de toda la práctica de una vida. And I'm gonna start it, but also the Guadalajara teachers
Yo lo voy a comenzar, pero los maestros de Guadalajara they're going to teach it to you the last 2 days. les van a enseñar a ustedes los últimos 2 días. There are 18 sections, Hay 18 secciones. actually 22 total. Bueno, en total 22. They are very sexy. Son muy sexy And we're going to do it the last 2 days. y lo vamos a hacer los últimos 2 días. So I'm going to start like an introduction to that. Voy a empezar con la introducción para esto. Okay. Shipat Sechiki Nyamna Dilnito, but the essence of a lifetime practice La esencia de una práctica de por vida is called Top Nga, se llama Tok La and it means the 5 powers. y significa los 5 poderes. And they are called the Karpo Sabingito. It means the power of the white seed. Significa el poder de la semilla blanca. Number 2 is Kombito. By the way, I'm not going to pay $100 for this. No les voy a pagar $100 por esto. You could just skip it. No, Olvídenlo. Kombito means get used to it. La segunda es habitúate. Pembito is number 3. La número 3, Make a resolution or motivation for the future. haz una resolución, ten una motivación para el futuro. Number 6, Jimbeto. Destruction power. La 4 es el poder de destrucción. Number 5, Munlankito. Prayer. La número 5 es plegaria. Okay, what does it mean? ¿Qué significa todo esto? The first one is called, I like to call it, do you have a next item, you guys? Yeah. I like to call it toothbrush meditation. Me gusta llamar a esta la meditación del cepillo de dientes. And I found out recently that Steve Jobs used to do it. Acabo de enterarme que Steve Jobs solía hacer esta meditación. So he dropped out of college. Dejó la universidad, He built the first Mac computer. empezó a construir las computadoras Mac. His mother yelled at him because he didn't finish his degree. Su mamá le gritó porque no terminó su carrera. And he used to go back to college and sneak into classes to make his mother happy. Él solía escaparse y meterse en la universidad en las clases para hacer a su mamá feliz. And one day he snuck into a class about Buddhism. Y una vez entró en una clase de budismo And the teacher was teaching impermanence meditation. y el maestro estaba enseñando la meditación sobre la impermanencia. And he never finished the course, Nunca terminó el curso, but he learned impermanence meditation. pero aprendió la meditación de la impermanencia And he did it every morning for the rest of his life. y la hizo todas las mañanas por el resto de su vida. When he's brushing his teeth. Mientras se cepilla los dientes, And he said to himself, se dice a sí mismo, if I die today, si muero hoy, if I have to die tonight, si tengo que morir esta noche, how should I spend this day? ¿cómo debería pasar este día? And so for his whole life, Toda su vida he did this death meditation practicó esta meditación de la muerte when he's brushing his teeth. mientras se cepilla los dientes. Okay. And then he gave a beautiful talk at Stanford University. Dio una hermosa plática en la Universidad de Stanford He got pancreatic cancer. porque le dio cáncer de páncreas. It's a very quick cancer and there's no cure. Es un cáncer que avanza muy rápido y no tiene cura. And they asked him, please give a talk to the graduating class. Le dijeron, por favor, da una plática para la gente que se está graduando. And it's a beautiful talk. It's on YouTube. You should see it. Es una plática hermosa, está en YouTube, la deberían de ver. He's one of the most creative people in the modern life. Es una de las personas más creativas en el mundo moderno. And he talks about death meditation. Y él habla de la meditación de la muerte. He talks about every morning when he brushes teeth, he will think, this is my last day. Cada mañana cuando se lava los dientes piensa, este es mi último día. And it comes here in the lojo. Y aparece aquí en Lojong. And by the way, it's not depressing or sad. Y quiero decir, no es depresivo ni triste. It's true. Es verdad. If you brush your teeth Si te cepillas los and you dientes say, today I will die, y te dices, hoy voy a morir. one day it will be true. Okay. Un día va a ser verdad. That's not stupid. Y no es algo estúpido. It's true. Es verdad. And then it's a strange thing.
Es algo extraño. When you face your death Cuando estás frente a tu muerte, every morning cada mañana, and you say, I will die before tonight, y dices, voy a morir antes de esta noche, you feel much more relaxed. te sientes mucho más relajado. Okay? The whole world Todo el mundo is trying to pretend está tratando de hacer de cuenta I cannot die today, que no puedo morir hoy, but it's a lie. pero es una mentira. So there's a conflict in your heart. Así que hay un conflicto en tu corazón. On one side, you know very well you can die today and you will die today someday. De un lado, sabes perfectamente que puedes morir hoy y que eso algún día va a ser cierto. And in the other side of your own heart, you're thinking, no, I will live forever. Y del otro lado de tu corazón es como, no, voy a morir, voy a vivir para siempre. Somebody has to be the first person to live forever. ¿Alguien tiene que ser la primera persona que vive para siempre? There's a famous movie song. It's called C'est moi. Hay una canción de película muy famosa It's me. que dice, soy yo, Maybe C'est I'll moi. be the first person who doesn't die. Que yo sea la primera persona que no muera. Just in case, maybe you should do the meditation. Pero solo en el caso de que no pase, deberías hacer esta meditación, Maybe I will die tonight. porque tal vez voy a morir esta noche. And it's not a sad No es triste, and it's not depressing. no es deprimente. What's depressing is to lie to yourself day after day after day. Lo que es deprimente es mentirte a ti mismo un día tras otro, tras otro. That creates conflict in human mind. Eso crea conflicto en la mente humana. Your parents, your school, your community, everyone's training you to pretend you're not going to die. Tus papás, la escuela, tu comunidad, todo el mundo está tratando de convencerte de que no vas a morir. And if you can do the toothbrush meditation, Pero si puedes hacer la meditación del cepillo de dientes, look in the mirror and say honestly, yeah, maybe today. mírate al espejo y di honestamente, sí, tal If- vez es hoy. It's so relaxing Es tan relajante to admit the truth, admitir la verdad and you're much more functional. y te Okay? vuelves más funcional. Then you can really have a good day. Y entonces puedes tener un buen día. Okay, and it's not sad. No es triste. What's sad is to pretend you're not going to die. Lo que es triste es hacer de cuenta que no te vas a morir. That's like you have a big debt and you pretend you have money. Es como tener una super deuda y hacer de cuenta que tienes dinero. It doesn't feel happy. No se siente feliz. Just admit what's going on. Admite lo que está sucediendo Then you can relax. y te puedes Okay, relajar. so here's the Lojong death meditation. Entonces aquí está la meditación de Lojong sobre la muerte. Nambar langma tagne. As soon as you wake up in the morning, Tan pronto como te despiertas a la mañana, chirtsen didang yang gulo didang kipa tening yamadi dun medu mitangwa. I will not waste this year. I'm sorry. I will not waste this life. no voy a desperdiciar esta vida. I will not waste this year. No voy a desperdiciar este año. And in particular, I will not waste this day. Particularmente no voy a desperdiciar este día. And I will do something useful. Voy a hacer algo útil. What's the most useful thing? ¿Cuál es la cosa más útil? I will fight the greatest enemy in my life. Voy a pelear con el mayor enemigo que existe en mi corazón. Who's the greatest enemy in your life? For $1,000, but ¿Quién es el mayor enemigo en tu vida por $1,000? Pero listen, there's a contract here. hay un contrato aquí, esperen. $1,000. $1,000. Okay. He said, today I will fight the greatest enemy in my life. Él dice, hoy voy a pelear con el mayor enemigo en mi vida. Every day when you wake up, Cada día cuando te levantas. today I will fight the greatest enemy in my life. Hoy voy a pelear con el mayor enemigo en mi vida. I will take 3 guesses and no more. Voy a tomar 3 personas que quieran adivinar y no más. I will offer $1,000, Y voy a ofrecer $1,000. but Pero the answer has to be exact. la respuesta tiene que ser exacta. And I'm not paying $1 for half answer. No pago ni $1 si la respuesta es la mitad. That's like half butt or something. You know. Okay, so I want both.
Quiero want the whole todo, thing, completo, okay? quiero las dos cosas. Now, it's not me, it's Rob. Pero no soy yo, es Rob. He's going to have so many friends by the time we finish. Te va a llenar de amigos para cuando terminemos Hey, este retiro. Rob, I'm just going to predict your next few days. Rob, te voy a predecir tus próximos días. God, you look so good this morning. Te ves tan bien esta mañana. Don't believe it. No les creas. I hope we have enough there. We have enough. ¿Tenemos suficiente? Okay. All right. Okay, it's up to Rob. By the way, I want an exact answer, and I'm not going to be afraid to say no if you don't. Quiero una respuesta exacta y no me da miedo decir que no. I'll y no me la repeat das the exacta. question. I'll repeat Repito the la question. pregunta. When you wake up, Cuando te despiertas, look in the mirror te miras al espejo. and say, today I will fight my biggest enemy. Hoy voy a pelear con mi enemigo más grande. And for a Lojong person, what is Para una persona de Oshun, ¿cuál es la and it respuesta? has to be exact or I'm not paying, and there's only 3 chances. Tiene que ser exacto o no pago y solo hay 3 opciones. Okay, Rob, Rob, make yourself unpopular. conviértete en alguien no popular. Wait, microphone. Yo soy, bueno. Hola. No. Hola. Bueno. The suspense is killing me. El Bueno. suspenso. Ahí viene el micrófono. I think if it takes more than 1 minute, let's cancel it. Si toma más de un minuto, cancelemos. Yo soy mi mayor enemigo. I am my worst enemy. That's not exact. I'll give you one more chance. No es exacto, te doy una opción más. I Te doy want una chance it has más. to be more exact. Lo puedes intentar otra vez. Same person, more exact. La misma persona, inténtalo, más exacto. I don't care if you ask for help. That's very Lojong. Puedes pedir ayuda, eso es muy loyo. Pensar, o sea, pensar solo en mí. Think about myself. El egoísmo. Selfishness. Think about myself. I want one more word. Pensar, First, pensar. $1,000. Woohoo. You're taking your husband to dinner, I hope. Lleva tu marido. Lleva a tu marido a comer, a cenar. ¿Qué? Sí. Eso es mejor. Buy extra dessert for yourself. Okay. Puedes comprarte otro All postre. right. Yeah. Today I will fight my biggest enemy. Hoy voy a pelear con mi mayor enemigo. Every time I want to take care of myself first, I will fight it. Cada vez que quiera cuidar de mí primero, voy a pelear con eso. Every time I want to take the first one myself, Cada vez que quiera tomar primero algo, I will fight it. voy a pelear con eso. You know, as soon as they bring in the churros, I'm Hey. waiting. En cuanto traigan los churros que estoy esperando que traigan, Do you know how embarrassing it's going to be ¿saben qué vergonzoso va a ser? if I go back to Sedona Si regreso a Sedona and my wife says, how is the churro this time? y mi esposa me dice, ¿cómo estuvieron los churros? And I say, Veronica, honey, they didn't give me any churro. Cariño, Verónica, no me dieron churros. I mean, she'll say, why are you going to Guadalajara? Me va a decir que por qué vengo a Guadalajara. There's hinting and there's direct statement. I tried the hinting, it didn't work. Existe insinuar y existe pedir directamente. Traté de insinuar, pero no está funcionando. Yeah. But Pero I will try to share before I eat. voy a intentar compartir antes de comerlo. Okay. I won't take the first. No voy a tomar el primero. Definitely I'll take the second one. Definitivamente voy a tomar el segundo, But I will fight my enemy. Okay. pero voy a pelear con mi enemigo. All right. You want to hear a funny story? ¿Quieren escuchar una historia I graciosa? went to teach in Mexico City. Fui a enseñar a México, a la Ciudad de México.
And it was a big crowd. It was 1,000 people. Había 1000 personas, una multitud. And my friend, I forget who was it. My friend came just before the program. Justo antes del programa vino un amigo o amiga. I forget who it was, but they said, Geshe, my mother made churros for you No me acuerdo quién era, pero vino y me dijo, Geshe, mi mamá hizo churros para ti, because you always talk about churros. porque siempre hablas de churros. And then I said, okay, cool, but we were supposed to play some music. Pero se suponía que tocáramos música. And I asked Nick, I think, Nick Lashaw. I'm not saying his name. I mean, Y creo que era Niklas yo I que le told pedí, Nick, please hold these churros and guarda los churros. for me, and we're gonna sing a song, and then okay. Vamos a cantar una canción, así que guarda los churros. We sang. Who was the girl singer? I forgot. Aisha. The microphone didn't work for 10 minutes, and we did a song, No funcionaba el micrófono como por 10 minutos. and we finished Era the con song. ella, pero al final terminamos con esa Then I canción. went backstage to get my churros, Y me fui atrás del escenario por mis churros. and Nick is like this. Y así se veía Nick. I'm like, hey Nick, where's those churros? He's like, Nick, ¿dónde están los churros? I said, I can't believe you guys. Yeah, I was gonna use the churro in the talk. No, todavía estaba enseñando y dije, voy a usar el churro en mi plática. And I look behind the curtain. I'm like, Nick, bring me a churro. Miro atrás de la cortina, Nick, tráeme un churro. He's like, Y Nick, when you see Nick next time, say, la próxima vez que vean a Nick, díganle. okay. Anyway, so when you wake up, Cuando te despiertas, look in the mirror. te ves al espejo. Today I will fight my greatest enemy. Hoy voy a pelear con mi enemigo más grande. My habit to take care of myself first, Mi hábito de cuidarme a mí primero, like Nick did. como hizo Nick. I mean, I'm just giving an example. Digo, es un ejemplo nada más. Actually, he's a very, very he's one of the kindest people I know. No, de hecho, la verdad es que es una de las personas con más bondad que yo conozco. Kana shik sepa kungtik soatsen pembatangne. He says, don't cook lunch without thinking about the promise you made in the morning. That's all. Él dice, no prepares la comida sin pensar en la promesa que hiciste en la mañana. Then he says, people like you and me, Gente Meaning- como tú y yo, don't forget he's talking to like 5,000 monks. no se olviden que le está hablando como a 5,000 monjes. When we get up, we put on our robes and we tie the belt. Nos levantamos, nos ponemos nuestros hábitos, nos abrochamos este cinturón, lo atamos. There's a special knot that you use in the monks. The monk's belt is just a rope, Hay un nudo especial que tienes que hacer con este cinturón and it's a lot of fun with the new monks because they don't know how to tie it, y nos divertimos con los monjes nuevos porque no saben atarlo and it's always falling down. y se les cae. So Geshe Lothar taught me how to tie my knot. Geshe Lothar me enseñó a hacer el nudo. He says, the moment we tie the knot in the morning, the moment you tie your belt, right? Y en eso se diría en el momento en que atas tu cinturón, pero tú lo puedes hacer en el momento que te cierras los pantalones. You should make a plan for the day. Haz un plan para el día. Okay. I don't know, when you button your shirt, Cuando te abotonas tu camisa, have the button should be connected to a plan for the day. un botón debería conectarse al plan del día. When you close the first button, Cierras el primer botón, you should already have a plan for the day. ya deberías tener un plan. How to fight your selfishness. Cómo pelear contra tu egoísmo. And what he suggests is connected to part of your clothing. Y lo que él sugiere es conectarlo con algo de tu vestimenta. Maybe when you button your pants, Cuando te abotonas el pantalón, when you button your shirt, tu camisa, use that time usa ese tiempo to make a plan for fighting your selfishness today. para hacer un plan de pelear con tu egoísmo hoy. And it's very powerful. Es muy poderoso. Okay. If you make it a habit,
Si lo conviertes en un hábito, it's very, very powerful. se vuelve muy poderoso. Okay, so connect it to part of your clothes. Así que conéctalo con alguna parte de tu vestimenta. When I button my shirt in the morning, Cuando me abrocho la camisa en la mañana, I will try to make an advanced attack plan on my selfishness. voy a tratar de crear un plan avanzado para pelear con mi egoísmo. Okay, that's called, in Tibetan, it's called Pembetan. Pembetan. To En make a tibetano se advanced- llama Pembatam. Make an advanced plan. Haz un plan avanzado. Next picture. Siguiente imagen. Actually, I have a suggestion. Tengo una sugerencia. Can we do some question and answer? Podemos hacer preguntas Ok. y respuestas. We have 20 minutes. Tenemos 20 minutos. I feel like we ate too many Dharma churros. Siento que comimos muchos churros dramáticos. I think we need to relax a little bit. Creo que debemos relajarnos un poco. Don't forget to think about your shirt. No se olviden esto de la camisa. And let's just do questions for 20 Y minutes. hagamos preguntas y respuestas por 20 minutos. Relax. Have something to drink. Relajémonos, tomemos algo. You have to tell Veronica I drank the green juice. Díganle a Verónica que estoy tomando el jugo verde. She says we have churros for today. In English, we say, I believe it when I see it. Ella me dijo que vamos a tener churros hoy y en Yeah. inglés decimos, lo voy a creer cuando lo vea. Any question, by the way, any subject, I don't care. Cualquier tema, no importa. Thank you for the thank you for the beautiful teaching, Geshe Michael. Gracias por la hermosa enseñanza, Geshe Michael. My question is for beginners in this audience and they're learning the Lojong way and they're supposed to take on all these problems. They don't have the capacity yet. So what should they do? What should I do as a beginner to take on more problems for myself? Gisela, para las Thank you. personas que son nuevas en esta audiencia, para principiantes, por ejemplo, para mí, que no tenemos todavía la capacidad de tomar tantos problemas, pero lo queremos practicar, ¿qué podemos hacer? Actually, I think the best thing is emptiness meditation. Creo que lo mejor que puedes hacer es una meditación de la vacuidad. So I have a limit of a number of how many problems I can take. Tengo un límite para la cantidad de problemas que yo puedo tomar. So in my heart, I have an idea how much I can do. I have a limit in my heart. En mi corazón tengo un límite, una idea del máximo que yo puedo tomar. Like we had the idea to bring the Ukrainians, refugees. Tuvimos la idea de traer a las refugiadas ucranianas. And I talked to John and Connie. Hablé con John y Bonnie I put pressure on them. y los presioné. I said, me and Veronica will pay for two and you pay for two. Les dije, Verónica y yo vamos a pagar por dos, ustedes pagan por los And otros they're dos. like, okay, Gisela. Me dijeron, está bien, Gisela. And then like a few days later, Unos días más tarde, I thought this is going to be hard to pay for four or five people. pensé, va a ser difícil pagar por 4 o 5 Their personas. rent is $2,300 a month. Solamente la renta son $2,300 al mes. And, I start to doubt whether I can do it. Empecé a dudar de si podía o no hacerlo. And then I said, yeah, I can. It's empty. Y pensé, The está vacío. apartment rent number is empty. El número de la renta del departamento está vacío. Everything is empty. Todo tiene vacuidad. Okay, what does it mean? ¿Qué significa? A problem is not difficult from its own side. Significa que un problema no es difícil de su propio lado. It's empty. Tiene vacuidad. Empty means a problem can be a good thing. Vacuidad significa que un problema puede ser una cosa buena. A problem is not a bad thing from its own side, and a problem is not a good thing from its own side. Un problema no es algo malo de su propio lado y un problema no es algo bueno de su propio lado. That's the emptiness of problems. Esa es la vacuidad de los problemas. So, by the way, emptiness doesn't mean you go stare at the wall and close your eyes or something. O sea, la vacuidad no significa que te vas a sentar a mirar la pared y a
pensar en nada por horas. That has nothing to do with emptiness. Eso no tiene nada que ver con vacuidad. Emptiness means Vacuidad significa you can see everything two opposite ways. puedes ver cualquier cosa de dos maneras opuestas. Problems can be opportunities. Los problemas pueden ser oportunidades. Success can be a problem. El éxito puede ser un problema. Okay. So everything's empty. Todo tiene vacuidad. So when I had this Ukrainian rent doubt, Así que cuando tenía esta duda sobre la renta para las personas ucranianas, I agreed to pay, well, we agreed to pay their expenses for 2 years. estuvimos de acuerdo en pagar sus gastos por 2 años. Then I got nervous. I start to add up. That's the rent is 25,000 a year. You know? Y me puse nervioso porque empecé a sumar y dije, solamente la renta son más de $20,000 al año. Then I thought, how many people came to Japan ¿Cuántas personas vinieron a Japón for grandpa's abuelo's birthday party? para la fiesta de cumpleaños del Yeah. abuelo? We had some good music from Cuba. Tuvimos música Ah. cubana muy buena And so we were teaching a teaching there. estábamos dando una enseñanza ahí. King Sri Sena, El rey Sri Sena he gave exactly 50% of his body away. dio exactamente el 50% de su cuerpo, lo regaló. He gave somebody his legs. Le dio a alguien sus piernas. And it's mentioned in the Lamrim, but they don't tell you the story. En el Lamrim se menciona, pero no te cuentan toda la historia. So I found the story because of John Brady's study. Así que encontré esta historia gracias a la base de datos de John Brady. And then we translated it and we made a book and we gave it away for free. You can get it online, by the way, for free. La tradujimos, hicimos un libro y lo dimos gratuito. De hecho, lo puedes conseguir en línea de manera gratuita diamondcutterpress.com. en la página de diamondcutterpress.com. They are also giving away ebooks of all the ACI courses. I mean, they one by one. También están regalando los ebooks de los cursos ACI uno a uno a medida que los pueden sacar. And I think they just finished one in Spanish. Creo que acaban de terminar uno en español. I'll let you know tomorrow. Mañana les confirmo. I think they're giving it away. I'm not sure. Creo que los están regalando. And it took the whole week in Japan to teach that story. Nos tomó toda la semana en Japón enseñar esta historia, But there's 2 stories. pero hay 2 historias. Understand? ¿Ok? I didn't teach the second story. No enseñé la segunda historia, ¿lo entienden? Want to hear the second story? ¿Quieren escuchar It's la an answer to historia your- 2? by the way, it answers your question. De hecho, esta historia contesta tu pregunta. Okay, so here's the story I did not tell in Kyoto. Aquí está la historia que no conté en Kioto And it's the answer to your question. y es la respuesta a tu pregunta. And it's my own answer to my own question about how am I going to pay the rent. Y es mi propia respuesta a mi propia pregunta de cómo voy a pagar esta renta. And they are available. Sí están disponibles en For 2 español. ACI courses. And we should thank the Spanish translation team, especially the director, Rosa Van Grieken. Yay. Están disponibles los 2 primeros cursos de ACI en español y debemos agradecerle especialmente a la directora Rosa Van Grieken. So I used to go around the world and buy gemstones. Yo solía viajar por el mundo para comprar gemas preciosas. What is that one? The light of, oh, yeah, that's a new book. Ese es un libro nuevo también. I used to go around the world buying gemstones. Solía viajar por el mundo comprando gemas preciosas. Sri Lanka has a lot of gemstones Sri Lanka tiene muchas de estas piedras. because of the geology. I don't know. Por la geología del lugar, no sé. In ancient times, it was called Ratna Dvipa. Ratna Dvipa. Se llamaba en la antigüedad Ragna Divipa. Ratna means jewel, like 3 jewels. Ratna. Ratna significa joya, como las 3 joyas. Dvipa means island. Divipa significa isla. And Sri Lanka is the island of jewels. Entonces Sri Lanka es la isla de las joyas. I had a direct experience of that. Tuve una experiencia directa de esto. I went to Colombo, which is the capital. Fui a Colombo, que es la capital,
to buy gemstones. a comprar estas piedras preciosas. And we also used to cut there. We used to Yeah. cut a lot of stones there. También solíamos cortar las piedras en ese mismo lugar. And my friends asked me, you want to go to Kandy? Do you want candy? I said, yeah, I'm happy to have candy. Mi amigo me preguntó, ¿quieres golosinas? Y Then dije, sí, estoy my feliz. friend, his de tener name is golosina. Mr. Gunaratna. He said, no, I'm not talking giving you candy. I'm taking you to candy. Mi amigo Guru Ratna me dijo, no, no estoy hablando de darte golosinas, estoy There's a- hablando de ir por piedras. There's a famous temple called Kandy in the middle of Sri Lanka on the mountain. Hay un templo muy famoso que se llama Dulce en una montaña en Sri Lanka. Then we drove there. It was a long drive, Manejamos hasta ahí, fue un camino largo. and the road was a little bit rough, you know. La carretera era bastante difícil. And I said, I have to pee pee. Y le dije, tengo que hacer pipí. And so he pulled over just on the side of the road. Así que frenó al costado de la And he carretera. said, go behind that tree. Be careful you don't meet an alligator. Me dijo, ve detrás del árbol y cuidado con no encontrarte un cocodrilo. And I went behind the tree and I pee pee and I looked down. Y fui atrás del árbol, me agaché a hacer pipí, miré abajo donde And there's estaba. like rubies and sapphires. And I'm like, shit, wow. Había rubíes, I'm like- zafiros y dije, ¿what? You know, I'm like- Los empecé a I agarrar. took a whole pocket for home, you know. Me llené un It's, bolsillo. it's really the island of jewels. De verdad, es la isla de las joyas. You just go to pee pee and you get a bunch of emeralds, you know. Vas a hacer pipí y agarras Ah. un puño de diamantes. So in the old days, people used to take a ship from India to Sri Lanka. En la antigüedad, la gente solía tomar un barco desde la India hasta Sri Lanka. And there's many stories of the ship breaking. Hay muchas historias de que estos barcos se rompían. There was a famous story, which I will not tell you today, Hay una historia famosa que no te voy a contar hoy, about a boy who didn't drown. His name was de un chico que no se ahogó. Su nombre era Maitri. Maitri. And Seiji translated that book and he named his son Maitri. Seishi tradujo ese libro y le puso de nombre a su hijo Maitri. So anyway, there was another ship that broke. Bueno, entonces otro barco que se rompió And there was so all the guys fell in the water between Sri Lanka and India. y todos los que iban ahí se cayeron en el agua entre India y Sri Lanka. And in that lifetime, Lord Buddha was a sea turtle, a big turtle. En esa vida, Lord Buddha era una tortuga gigante de mar. And one by one, he go to the sailor and he say, he point to his bag and they hold his bag and he takes them to the land. Y uno a uno, él se acerca a cada marinero, le muestra su espalda, el marinero se sube y lo lleva a la tierra To save them. para salvarlos. But when he comes close to the beach, Pero cuando empieza a acercarse a la playa, there's a special fish called piranha. You know piranha? hay un pez especial que se llama piraña. ¿Conocen las likes to- pirañas? They like turtles. Le gustan las tortugas. So he's like, if I go close to the beach, Entonces está como que empieza a dar, dice, si voy cerca de la playa, this piranha, they bite you and they suck. la They suck piraña your te muerde y empieza como a chupar, a absorber. But if I don't go close to the beach, the guy will drown. Those humans will drown. Pero si no me voy cerca de la playa, entonces estos humanos van a morir. So he decided he will swim into the beach, you know. Así que decide nadar hacia la playa. And one by one, the piranhas they catch him and they start to suck his blood. You know. Una a una, las pirañas empiezan a agarrarlo y empiezan a chupar su sangre. That's the story I didn't tell in Kyoto. Esa es la historia que no conté en Kioto. Why am I mentioning that? ¿Por qué la menciono ahora? One more piranha is not such a big deal. Una piraña más no es para tanto. I can do the Ukrainian rent. Puedo pagar la renta de las You know, ucranianas. already the money's going here. El dinero know, ya está yendo para todos lados, para aquí, para allá, para It's allá. just one more. Es you uno know. más. And you can see the emptiness of it. Y puedes ver, observar la vacuidad de eso. Every day you already solving many problems for yourself and your family. Ya estás resolviendo muchos problemas todos los días para ti y tu familia. So just add one more. It doesn't matter. Agrega uno más, no importa.
My life is already hard. Mi vida ya es difícil. I already have to pay a lot of things every day. Tengo que pagar muchas cosas todos los días. So what the hell? I add one more. Así que, ¿qué importa? Uno más. And that's the emptiness of the problem. Esa es la vacuidad de un problema. So I personally don't accept that you have a limit. I don't accept the idea that you have a limit. Personalmente no acepto la idea de que hay un límite. You can always do more. Siempre puedes hacer más. And I understand that my teacher told me, well, sometimes you have to rest. Y entiendo, mi maestro también me enseñó que a veces tienes que descansar. And I believe that. Y también creo en eso. But I say your capacity is about 100 times more than you think. Pero yo digo que tu capacidad es 100 veces más de lo que piensas. Like when there's a war or something, suddenly you see people who become heroes. Right? Por ejemplo, cuando hay una guerra, de pronto ves personas que se convierten en They're like héroes. already tired and they pick up 5 people and carry them through the fighting, you know. Ya están lastimados y sin embargo agarran personas, las cargan y las ayudan. I think you have more power than you believe, than you know. Creo que tienes más poder del que crees y del que conoces. It's just what do you call it? Determination. Es simplemente determinación. If you decide to do it, you can do it. Si decides hacerlo, lo puedes hacer. And then it becomes the new normal Y se convierte en la nueva normalidad. to have more bills. Tener más cuentas. That's okay. You know, so my personal opinion, Mi opinión personal, people told me, Geshe, your health is not so good. You shouldn't start 3 new projects this week, you know. la gente me dice, Geshe, tu salud no está tan bien, no deberías empezar 3 proyectos nuevos esta And semana. I'm like, what the hell, you know, Yo, let's just do it, you know. So Hagámoslo. I think you can always do more Creo que siempre puedes hacer más if you want to. si quieres. You have to work on the courage. It's not a physical problem, it's a courage problem. No es un tema físico, tienes que trabajar en tu valentía. You can do much more than you think. Puedes hacer mucho más de lo que crees. That's my opinion. That's my experience. Esa es mi opinión y mi experiencia. Okay, one more question. I think Una pregunta más. you like it. Yeah. Who's choosing? Not Me. ¿Quién Okay. elige? Ale, It's a question from online participant. pregunta online. Thank you, Geshe Michael, for teaching us today. Gracias por enseñarnos hoy, Geshe Michael. This is a question from Nancy Giovinazzo. Pregunta de Nancy Giovinazzo. 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 She's from, what's that old town outside of Montreal? Guelph. When you asked her, what's the name of your town? Cuando And le she- preguntas cómo se llama el lugar de donde ella viene, And when she sneezes, donde estornuda, that's actually the name of her town. así se llama donde vive. Okay, go. Okay. She's asking, I work with small children, and in our school, we are seeing a drastic increase of autism with young children. What seeds do I need to work to clean this up? Trabajo con niños pequeños y estamos viendo que cada vez hay más niños pequeños autistas o con autismo. ¿Cuál es la semilla que debo de sembrar para poder limpiar esto que estoy viendo? So I have a nice answer. Tengo una bonita Ah. respuesta. My whole life, I didn't have a television. Toda mi vida no tuve televisión. And I didn't watch television for, I don't know, 60 years or something. Por 60 años yo no vi la televisión. Then during COVID, I got a bad habit. Durante COVID agarré un hábito malo. It's called Netflix. you Se know. llama Netflix. And to be honest, I start to watch it sometimes. Para ser honesto, lo empecé a ver a veces. And then when you start to enter the Netflix culture, Cuando empiezas a entrar en esta cultura de Netflix, when you meet your friends, you're like, what? Did you see anything good on Netflix? Got any suggestions? I asked Ellie, you got any suggestions for me? cuando te encuentras a tus amigos, ahora lo que les preguntas es, ¿viste algo nuevo en Netflix? ¿Tienes sugerencias? And somebody said, try
The Extraordinary Attorney Woo, W-O-O. It's a Korean soap opera. Alguien me sugirió ver esta serie coreana que se llama La Extraordinaria Abogada yeah. Wu. And it's about a young woman from Korea, Es una joven de Corea and she has autism. que crece con autismo. And it's 16 episodes, Son 16 episodios. about 1 to 1.5 hours. Cada uno dura 1 hora o 1 hora y media. And it's extremely beautiful Dharma teaching. Es extremadamente hermoso. Es una enseñanza de Dharma hermosa. I really encourage you to see it. Los quiero motivar a que la vean. And it's talking all about the difficulty of autistic people. Y habla acerca de la dificultad que tienen las personas con autismo. And I had so I went to California one time, Una vez fui a California. and this woman asked me to come to her house, Esta mujer me pidió que vaya a su casa. and she introduced me to her son. He was about 5 years old, Me presentó a su hijo que tenía 5 años and he has autism. y él tenía autismo. And she asked me, is there anything we can do to help him? Y ella me preguntó, ¿hay cualquier cosa que podamos hacer para ayudarlo? He can't use the seed system because he can't understand it. Él no puede usar el sistema de semillas porque no lo entiende. So we made a cool plan. Así que desarrollamos un plan muy cool. We will buy gifts, children's gifts, Vamos a comprar regalos para niños and she will take him to the children's hospital, y ella lo va a llevar al hospital de niños and they will sit next to the children and like cancer children or something. y se va a sentar con los niños que tienen, por ejemplo, cáncer. And then she puts the toy in his hands, Ella pone el juguete en sus manos and then she takes his hands and she moves it over here and she lets it go, and he lets the toy into the other kid. You see what I mean? Ella toma las manos del niño con el juguete, las mueve hacia el niño que está enfermo y hace que le dé el juguete. 90% of an action is intention, 90% de una acción es tu intención, but 10% is the actual action. pero 10% es la acción. So he doesn't get the 90, but he gets the 10. Tal vez a él no le toca el 90%, pero le toca el 10%. And she went over and over to the hospital with him, and he got his 10%. Así que ella lo llevó una y otra vez al hospital para que él consiguiera su 10%, Which is called completion karma. que se llama karma de finalización. He didn't get the intention karma, which is 90%, but he got the 10% of doing it. Él no obtuvo el 90% del karma, que es la intención, pero obtuvo el 10% de karma, que es la acción, el hacerlo. 2 years later, I was back in California, near San Jose, 2 años más tarde regresé a California, cerca de San José, and she said, "Come to the house." y me dijo, ven a la casa. So I was, she said, "Sit down," Me dijo, siéntate, and she called a boy, y llamó a su hijo. and he came in, and she said, "Play Uncle Mike a song," El niño vino y ella le dijo, tócale al tío Michael una canción. and he sat down at the piano, Se sentó en el piano and he's like, and he played like a whole classical song from memory. este niño tocó una canción clásica en el piano de memoria. And now he's a musician. Ahora es músico. You know, something happened in his brain Algo sucedió en su cerebro. from the seeds. Okay. Vino eso de las semillas. So I think we can help autistic kids Creo que podemos ayudar a los niños que tienen autismo to do the 10%. a hacer el 10%. And that will start to change their karma. Y eso va a empezar a cambiar su karma. And actually, autistic kids, their problem is that their attention is too good. El problema de los niños con autismo es que su atención es muy buena. Their attention span is too strong. Su capacidad de atención es muy fuerte. So there's things you can help them with. And I think you can help them to plant seeds. Así que hay cosas que puedes hacer para ayudarlos y puedes ayudarlos a sembrar semillas. Because intention is 90%, but 10% is what we call
completion. porque la intención es el 90%, pero el 10% es lo que llamamos finalización. And for me, that's a useful trick. I think it will even work in, well, Y para mí eso es un gran truco y creo que inclusive va a funcionar en the name of her town is. el nombre de donde ella vive. You want to hear a nice story? ¿Quieren escuchar una historia bonita? She's the sister of Jerome and Angelo Giovinazzi, Nancy es la hermana de Jerome Giovinazzo. and their mother came to Diamond Mountain. Su mamá vino a Diamond Mountain. She was about 85 at the time, Creo que tenía 85 años en ese momento and she came for a whole retreat to Diamond Mountain, y vino a un retiro completo. and she did the retreat, Hizo el retiro completo and then she went home to go out. y luego regresó a casa a off. And next week they call me A la semana siguiente me hablaron and they sent me a photograph, and she's standing with a beautiful rosary. me mandaron una foto. Ella está parada con un hermoso rosario And I said, "What's the photograph?" y les pregunté qué es esa foto. And she came from Sicily, Italy, like when she was 5 years old or something, Ella llegó al país de Sicilia, en Italia, cuando tenía como 5 años. or something like that, a Or teenager. Algo así, tal vez adolescente. And she had a rosary Y tenía este rosario that her mom gave her, que su mamá le había regalado. and she lost it 70 years ago. Lo había perdido hacía 70 años. And she prayed about it at Diamond Mountain. Y en Diamond Mountain ella rezó por ese rosario. When she came home to go, Cuando regresó a casa, go, she opened the drawer and it's right there. abrió el cajón, ahí estaba el rosario. So that's a nice story. Esa es una linda historia. Okay, see you guys tomorrow. Right? Ok, nos vamos a ver Thank you. mañana. Muchas gracias. And thank you for translation from Flavia. Welcome back, everyone, from a good session. I hope you really enjoyed that, and I really hope you learn how to transfer problems into solution. And I would like to communicate what we're going to have next. For those who are in a pay track, at 2 p.m. Arizona time, we are going to have parents' journey session, unleashing inner strengths and kindness. It's going to be presented by Sophie and Venerable Cat. After that, at 5:30 p.m. Arizona time, we are going to have Transforming Romance, presented by Connie and John Brady. And the topic will be developing the power of the kind heart with your spiritual partner. We're also going to have yoga classes in a paid track platform. So please join us. And for the rest of us, we will see you tomorrow with Geshe classes at 7 a.m. Arizona time. Thank you, everyone.